Hola, ¿cómo están todos y todas? Es un gusto compartir con ustedes una vez más. Les habla Bernardo Zamora, de la Jefatura de Mediación Cultural y Artística del Parque Cultural de Valparaíso, para hacer la presentación de este ciclo de Masterclass de la Escuela de Crítica de Valparaíso, que nace el 2019 con el objetivo de posicionar la crítica como medio para que las creaciones se acerquen a las audiencias a través de la formación de nuevos críticos y la circulación de textos críticos en La Juguera Magazine, revista cultural porteña creadora de este proyecto en colaboración con el Parque Cultural de Valparaíso. Para esta presentación están con nosotros Nelia Pozo, directora ejecutiva del Parque Cultural de Valparaíso, y también Alejandra Delgado, periodista y directora de La Juguera Magazine y directora de la Escuela Crítica de Valparaíso. Bienvenidas. Hola, muchas gracias. Justamente para contarnos un poco de la importancia para el parque de la realización de esta escuela, está Nélida, y a quien doy el pase ahora para que nos relate un poco la experiencia desde el parque con esta alianza. ¿Te parece, Nélida? Bueno, muchas gracias, Bernardo. Hola, Alejandra. Hola. Bueno, para el Parque Cultural de Valparaíso ha sido muy importante esta alianza con La Juguera Magazine, una destacada revista de crítica cultural de la ciudad de Valparaíso, para la realización de la Escuela de Crítica de Valparaíso, que nos ha permitido entregar a la comunidad que participa en nuestros proyectos un espacio para la formación a través del debate crítico, interesantes conversaciones y la experiencia del visionado de obras, para realizarse nuevas preguntas sobre las creaciones, en este caso el cine, la literatura y también las artes escénicas, teniendo un rol activo y protagónico en la reinterpretación de estas y la reelaboración del discurso que permita cuestionar ciertamente la hegemonía cultural. Para nosotros es muy importante esta alianza, que tiene muchas proyecciones. Hemos tenido importantes profesores en este segundo año ya de trabajo conjunto, y mucho interés y mucha demanda de las comunidades que son parte de nuestros públicos habituales del Parque Cultural, y hoy día también con esta pandemia hemos tenido la posibilidad de contar con nuevos públicos, incluso del mundo, y eso nos pone muy contentos porque estamos haciendo un aporte desde Valparaíso para todas las personas. Gracias, Nélida. Justamente en relación a eso mismo, Alejandra, ¿tú nos puedes contar un poquito cómo fue el desarrollo y los resultados quizás de la escuela durante este año? Sí, a diferencia del año pasado, que iniciamos esta escuela en conjunto con el Parque Cultural de Valparaíso, este año la difusión de público en el contexto del COVID fue una oportunidad para la escuela, porque estamos todos atentos a los consumos culturales en contexto de confinamiento, y la experiencia de la Escuela de Crítica de la revista La Juguera Magazine junto con el parque fue un detonante de que el interés de participar en instancias así era súper importante. Más de 900 postulantes tuvimos en total en la escuela, 900 postulantes de Chile y también de otros países, como decía Nélida. En las masterclass, que son las que vamos a ver en este ciclo, organizado por el Parque Cultural de Valparaíso, 100 personas por cada masterclass conectadas en vivo, además de más de 2.000 reproducciones luego de la misma masterclass. Así es que estamos muy contentas con esta alianza, que esperamos también proyectar para el próximo año, y también nos damos cuenta de un público importante que fue parte de esta instancia, que fue el de la tercera edad. Fueron absolutamente constantes, entusiastas, escribieron. No solo fue una plataforma para poder reflexionar en torno al pensamiento crítico, sino también para poder escribir. Hay muchas personas que participaron de la escuela que hoy están colaborando en la revista, y además se convierte en una multiplataforma, porque también para el curso de crítica de teatro hicimos podcast que pueden escuchar en Spotify. Se llama Cuarenteatro, el podcast. Bueno, excelente, fueron muy buenos resultados para este año entonces, y se proyectan quizás para el próximo año para nuevos públicos que puedan acceder a esta oferta del Parque Cultural en esta alianza que se ha realizado y que ha sido muy fructífera. ¿Y qué te parece, Alejandra, que tú misma nos presentes este ciclo de masterclass que vamos a poder disfrutar? Sí, vamos a ver a Jesús Urquieta con la masterclass El documento personal como medio de construcción de identidad y punto de vista en la dirección teatral. También estaremos con Danilo Llanos
y la masterclass La idea como deseo, ¿cuál es la escena del futuro? Nos acompañarán también Eugenia Almeida, escritora argentina de Córdoba, con La encrucijada de escribir sobre la escritura. Desde Ecuador, María Fernanda Ampuero, con Comer cosas vivas, una mirada a la escritura caníbal. Sebastián Lelio y Paola Castillo, estos dos realizadores nacionales, estuvieron en diálogo, en un formato diferente, con la periodista y crítica Antonella Esteves. Excelente, con eso estamos cerrando entonces este ciclo de masterclass en esta alianza del Parque Cultural de Valparaíso y La Juguera Magazine, esta revista cultural porteña. Yo les quiero agradecer que nos hayan acompañado para hacer la presentación de este ciclo, que nos permite un poco, una vez más, mostrar y compartir con las personas que nos van a estar viendo durante varias semanas todas las actividades o parte de las actividades que fue esta Escuela Crítica de Valparaíso. Muchas gracias, Nélida, por acompañarnos. Muchas gracias también, Alejandra, por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Y a todos ustedes, espero disfruten entonces este ciclo de Masterclass de la Escuela Crítica de Valparaíso 2020. Con Danilo Llanos, La idea como deseo, cuál es la escena del futuro, es lo que nos va a presentar hoy día. Para nosotros es tenerlo en la Escuela de Crítica, porque Teatro La Peste son un grupo hoy de investigación, y no solo de hacer teatro, muy importante en el territorio nacional. Yo sé que a Danilo no le gusta colocarlo en un lugar porteño de Valparaíso, porque Rubén, ¿sabías que acá también le decimos porteños a los de Valparaíso? Entonces, para el teatro porteño es un lujo, una experiencia de constancia, de denuncia política también, de reflexión en torno a temas súper importantes, y ellos han sido, La Peste es un referente del teatro en Valparaíso, y los invito también a leer una entrevista que le hicimos recientemente en La Juguera Magazine a Danilo. Está con nosotros y le voy a dar la bienvenida ahora. Hola, Danilo. Hola, muchas gracias, gracias por la invitación. Hola a todas, gracias por estar ahí, por darse el tiempo. Interesante, necesario el espacio para siempre estar pensando el hacer, repensando el propio hacer y poder contaminarse en el buen sentido de la palabra. Vamos a hablar harto de la palabra contaminación desde el lugar del intercambio de saberes. Muchas gracias. Esperemos que, no sé, que lo pasen bien, no sé. Bueno, nos vamos a encontrar ahí hablando cositas. Muchas gracias. Sí, recuerden usar el chat por si quieren hacer una pregunta, incluso en la presentación, si les queda una duda, o no sé, Danilo, tú prefieres eso, pero, o sea, la idea es que concluida la charla, se abra, como siempre, este espacio para el diálogo y la conversación. Súper. ¿Vamos? Paula, ¿vale? La Paula. Ahora voy. Ustedes me indican. No. Sí. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Súper. Esa performance en la Plaza Aníbal Pinto fue genial. Sí. Bonita. Se llamaba Choca, en el contexto de Fuego Acciones en Cemento, un dispositivo de acciones, valga la redundancia, que se realizó después del 18 de octubre, esto fue en noviembre, abrió ese ciclo que también después, posteriormente estuvieron las tesis, aparecen aquí las tesis en este ciclo, y esta acción choca con mi abuelita, tomando oncecita ahí en el centro de la ciudad. ¿Es tu abuela? Sí, ella es mi abuelita. Ella es. Ah, no sabía. Sí. ¿Partimos? Ya. Bueno, junto con
vamos un poquito antes, Paula, un poquito antes. Eso, quedémonos ahí un poquito. Bueno, nuevamente agradecer la invitación. Lo que vamos a compartir, junto con pedirles que una vez que yo finalice esta ponencia, que va a tener una duración aproximada de 25 minutos, 25 a 30 minutos, podemos intercambiar preguntas para que exista la fluidez y podamos comprender la globalidad del concepto que vamos a compartir. Lo que yo voy a proponer es una reflexión del propio hacer. Me pareció interesante el llamado que hace la Juguera, la Escuela Crítica, porque me interpela a mí y me provoca observación a mi propio quehacer. Y eso es muy interesante, muy desafiante, provocador, y también un recorrido por observaciones, miradas a aquello que transité como director y aquello que estoy transitando y a lo que me gustaría transitar. Por lo tanto, no es un momento, no es una visión de lo que yo siempre he intentado hacer en la dirección, sino que son episodios y momentos. Fundamentalmente, el momento, vamos a centrarnos en el presente y el futuro. Y bueno, le reitero los agradecimientos. La idea como deseo, ¿cuál es la escena del futuro? Es una pregunta que le dimos harta vuelta con la Ale para poder situarla. Es una pregunta que mutó respecto a cuando me hicieron la invitación, porque vaya que ha pasado agua bajo el puente. Entonces, también la reflexión del propio hacer ha variado. ¿Avancemos, Pablo? Lo primero que quiero señalar es, cito una frase de un profesor que tuve en la Escuela La Matriz cuando yo estudié, Ricardo Galde, gran escenógrafo de Valparaíso. Él mencionaba un concepto que no es muy académico, ¿no? Que dice, ¿dónde estoy parado? Para realizar mi quehacer, mi trabajo, para desplegar mi mirada. Yo estoy parado en el Centro de Investigación Teatro La Peste, y por eso voy a estar intercalando estas láminas y leyendo un par de cosas. La complejidad de abordar temas denominados sociales y o políticos desde una perspectiva teatral es precisamente plantearse desde dónde los encaramos. La complejidad aumenta cuando son territorios temáticos que incluyen no solo un discurso teñido de cierta ideología o mirada política, sino que también tensa las apreciaciones filosóficas, morales y elementales que se pueden tener respecto de las estructuras que componen al ser humano. Ser humano que está constituido per se por densas capas de complejidad. Desde esa densidad nos situamos en el hecho teatral, observando las tensiones más sensibles y difíciles de soslayar. En ese espacio incómodo y lleno de interrogantes es el lugar en donde como Centro de Investigación Teatro La Peste nos interesa estar. Hago esta bajada de más o menos lo que nos pulsa a nosotros como Centro de Investigación Teatro La Peste, porque es el lugar en donde yo estoy parado, para hacer toda reflexión, toda pulsión de mirada. ¿Avancemos, Pablo? Me quedo esperando porque hay un desfase en la lámina, por eso me quedo en silencio un momento. Entonces, tenemos una linda frase de una obra que espero que conozcan, que se llama La Gaviota, el texto es de Costia, y dice, se precisan formas nuevas, y si no las hay, es mejor que no haya nada, dice él. Es una frase, es un texto rotundo, categórico, y yo lo pongo en el lugar exagerado. Entendí, todo lo que vamos a hablar y compartir en esta ponencia, lo concibámoslo desde el lugar de la exageración. Entendemos que ya está todo hecho, entendemos que ya está todo realizado en el arte, en mi opinión. Entonces lo interesante con esta frase provocadora es qué hacemos con los materiales que ya están dispuestos en el territorio de la cultura. ¿Cómo podemos dislocar esos materiales? Que esos materiales no se sirvan de nosotros, sino que servirnos nosotros y darle un nuevo uso. En ese sentido, en el prólogo del libro Repensar la dramaturgia, errancia y transformación,
Juan Nicolás Martín, el director del Centro Prárraga, un centro de estudio, dice, hay que empezar de cero, establecer los nuevos alfabetos y tanteando empezar de nuevo a renombrarlo todo, sin el recurso de los grandes referentes ante la imposibilidad de atenerse a ningún punto de partida previo. Hay que cuestionarlo todo de nuevo. Y eso implica que hay que cuestionarse la propia posición, la mirada que se efectúa y el espacio o el lugar desde el que se produce la mirada. Eso me parece muy interesante, de ponerse en cero, ¿no? Revisarse y ponerse en cero, siempre. Nicolás Borró, que plantea el concepto de la postproducción, lo grafica en la figura del DJ, de cómo rehacer todo con los materiales que ya existen, él señala lo siguiente, que las operaciones de las que se trata no consisten en producir imágenes de imágenes, lo cual sería una postura manierista, ¿no? Ni en lamentarse por el hecho de que, como decía yo, todo ya está hecho, sino en inventar protocolos de uso para los modos de representación y las estructuras formales existentes. Se trata de apoderarse de todos los códigos de la cultura, de todas las formalizaciones de la vida cotidiana, de todas las obras del patrimonio mundial y hacerlos funcionar. Aprender a servirse de las formas. ¿Sí? Para terminar este momento de introducción exagerada, me gustaría leer una frase de Romeo Castellucci, un director italiano, que en su libro Los peregrinos de la materia, que lo escribe junto a su hermana, junto a Claudia Castellucci, dice lo siguiente: como formamos parte del mundo, no es posible crear otro sin utilizar los mismos elementos de los que queremos salvarnos, por lo que toda creación verdadera debe realizar una anulación de lo que existe en el mundo que, en definitiva, debe incluirla también a ella. Si no hay esta conciencia que en un determinado momento se hace desgarradora, y si no hay este desgarro que en un determinado momento se hace regular como un latido cardíaco, no es posible grandeza alguna en la creación. Hago este contexto exagerado para provocadoramente pensar el hacer creativo, imaginando de que podemos hacer formas nuevas, aunque ya esté todo hecho. Avancemos, por favor. Paula. Otra pregunta provocadora. ¿Qué es dirigir? Yo siempre cuando inicio una clase le pregunto a los participantes, no voy a abrir esa interrogante ahora, la voy a dejar instalada. ¿Qué es dirigir? ¿Qué es dirigir? ¿Qué es dirigir una obra? ¿Qué es dirigir una puesta en escena? Y aparecen de inmediato una serie de posibilidades, ¿no? Guiar, etcétera, ¿no? Pero es bonito preguntarse siempre qué es dirigir, al menos el oficio que yo trabajo. Siguiente lámina, por favor. Y en ese sentido, voy a ser apegado a ciertas definiciones clásicas, formales, sin yo comulgar con ellas. Defino acá a alguien que uno recurre siempre, cito acá a alguien que uno recurre siempre, a Patrice Pavís, en su diccionario del teatro. Él dice, respecto a dirigir, o al director o la directora, persona encargada de montar una obra, asumiendo la responsabilidad estética y organizativa del espectáculo, eligiendo los actores, interpretando el sentido del texto, utilizando las posibilidades escénicas puestas a su disposición. Eso lo dice en su diccionario del teatro. Él define un poco como una cosa inmensa a la dirección, ¿no? Como alguien omnipresente, alguien muy único, digamos. Yo discrepo un poco, y en ese sentido, vamos a dejar la frase puesta allí, yo digo, pero ¿es eso? ¿Es eso dirigir? No lo sé. No sé, ni quiero saberlo todavía. No sé cómo se enseña, no sé cómo se aprende. La dirección se vive y se complejiza con el cuerpo, con el miedo, con el vértigo. Se piensa y se lucha entre la idea, el deseo y la imposibilidad de no poder ver aquello que imagino. Me obsesiono hasta verlo. Tal vez dirigir sea el deseo obsesivo de ver algo que imagino, moverlo en y junto al cuerpo de otros y otras. Tal vez es querer siempre ver la idea. Esa disputa, querer, desear y ver,
es el que defino como el lugar de la dirección. Hacer aparecer algo que nunca en la historia de los siglos existió. Esa es mi ficción, mi sueño, mi fantasía. Dirigir para mí es poder acompañar uno o más cuerpos en su salto al vacío, el de la actuación, que pueden llegar magullados, heridos, con dolor, pero deben caer de pie. Ayudar a que ese final sea el caer de pie será el goce. Antes, puro vértigo, que también es placer. Fascinarme con un cuerpo contando algo que imaginé o imaginamos juntos. Tal vez dirigir estará en la importancia y peligrosidad de operar un espacio vivo que es inmenso en su dimensión humana. Un momento sublime en que todos los cuerpos convocados, ven nacer la escena imaginada. Pienso que el oficio de dirigir entonces será tal vez el acto de mirar mucho, mirar con el cuerpo, mirar con la psiquis, mirar con todo el sistema nervioso, mirar con las venas, mirar con el deseo. En un intento de definir para mí qué es lo que es la dirección, propongo esto. Esto es para mí, no significa que sea. Es una mirada particular que la he ido incorporando en mi cuerpo, en este quehacer que ya lleva un par de años y más. Siguiente lámina, Paula, por favor. Pero para complementar lo que yo digo, o para aumentar la reflexión en torno a qué es dirigir, cito a Marcos Guzmán, director y académico chileno, alguien a quien yo considero mi maestro, uno de mis maestros, que él dice que creo que más allá de toda reflexión que podamos hacer en relación a la capacidad subversiva de determinadas formas de contar una historia en relación a una época, finalmente se trata de un asunto de honestidad con los fantasmas propios, de consecuencia con la manera de situarse para mirar la vida. Se trata, creo yo, dice Guzmán, de encontrar un poco de placer y goce en un mundo que se nos revela de una violencia y crueldad atroz. Resuena mucho esta definición de Guzmán, lo que es para él la puesta en escena en la dirección en este contexto. Siguiente lámina, Paula. Estoy haciendo una introducción, como yo diría, disciplinar, ¿no? Para que sepamos, para que fijemos un territorio para conversar. Y digo, hacer para no saber. Tal vez yo dirijo porque aún no lo sé. Y es ese desconocimiento el que me seduce para continuar en el ejercicio de búsqueda. Tal vez el teatro para mí es siempre intentar saber, o tal vez el teatro es un permanente no saber. Y la práctica buscará entonces llenar ese vacío. Entonces termino una apuesta, no alcanzo a saber todo lo que quería saber, o se aparece algo que desconocía, y proyecto otra escena posible para ver si algún día terminaré con esa ignorancia. ¿Es el teatro el lugar inquietante del no saber? Ese es el primer deseo. El de la indagación por el conocer me parece que moviliza la práctica de un hacer directorial, algo que no es temático, no se circunscribe necesariamente a una pulsión de mensaje político o discursivo. Es el puro deseo de saber algo. Por lo tanto, me sitúo con total propiedad y goce en el oficio desde el no saber nada. Lo primero entonces es declarar como acto radical mi absoluto apego a la tranquilidad de no saber, al derecho a no saber, el derecho a declararse ignorante sobre las cosas. El teatro, la dirección, entendidos entonces como la zona del no saber, y cómo queremos saberlo, hacemos la siguiente obra. Y cómo esa obra no alcanza a llenar completamente esa sabiduría pretendida, vamos por la otra, siempre desde la carencia de algún saber. Saber con el cuerpo, la psiquis y con todo el sistema nervioso. Pongo un ejemplo. Siguiente lámina, por favor. Un ejemplo personal. En este minuto estamos como compañía trabajando en un proyecto respecto a la unidad popular. Yo me declaro absolutamente ignorante respecto de la unidad popular. No sé, no tengo idea de verdad de ese proyecto. Y como no tengo idea, propongo desplegar una acción investigativa en ello para poder saber. Probablemente vamos a terminar esta pieza y no voy a saber otras cosas o voy a querer saber otras.
Y eso que no se detiene es es el deseo que me moviliza. El deseo entonces está en la urgencia por conocer algo, por buscar algo enigmático, oculto y misterioso. Tal vez esa es la pulsión de la puesta en escena. Siguiente, por favor, Paula. Entonces, hablamos de que el deseo por ahora es el no saber, pero si es que habría que decir algo, si es que tuviésemos que saber algo, yo quiero compartir que para mí, respecto de entender el lugar de la dirección, al menos desde un marco referencial, y más allá de definiciones conceptuales heredadas, construidas, para mí la dirección es el trabajo dinámico de cuerpo, texto y espacio. Texto, cuerpo, espacio, espacio, texto, cuerpo. Esta tríada constituye la síntesis del quehacer directorial. El orden de la aparición de los conceptos que la componen varían según la intención estética y discursiva del director o la directora. El dispositivo escénico, entendido como un organismo vivo, estará acotado a la articulación de todos los materiales que constituyen la pieza, basados, eso sí, en el sensible manejo de esta tríada. Los procedimientos que el director o la directora desplegarán para levantar su propuesta serán los que determinen la articulación de las nociones de cuerpo, texto y espacio. Estamos enfrente de una premisa viva que se alimenta como efecto autopoyético para plasmar una mirada estética de la pieza escénica. No hay fragmentación en la implementación y movimiento de esta noción. Es un dispositivo que contiene todo lo que el imaginario busca para levantar esa imagen. La búsqueda del director o la directora entonces radicará en el juego plausible y estético con el que enfrentará esta tríada que funda la puesta en escena desde el ojo directorial. Quiero poner el acento en que esta tríada, texto, cuerpo y espacio, no es fragmentado, es establecer operaciones, estrategias directoriales que permitan ingresar a la escena de forma simultánea, que esta tríada se active y opere de forma simultánea, no priorizando uno u otro, sino que se desplieguen al mismo tiempo. Eso es lo interesante, y ese es el desafío provocador para el director o la directora, cómo establezco esto como un corpus y no de forma separada. Yo reduzco, tal vez incluso arbitrariamente, que la dirección para mí es texto, cuerpo y espacio. Espacio, cuerpo, texto, en fin. El orden de la tríada lo define el deseo. La siguiente lámina, por favor. Entonces, hay este paneo preliminar en donde yo planteo más o menos cómo reconozco el territorio en el que muevo, que es la dirección, que pulsa desde el deseo y se circunscribe a la noción de texto, cuerpo y espacio, llego al hoy. ¿Cómo estoy pensando con esa acumulación de pensamiento, de experiencia, de práctica? Hoy estoy pensando lo siguiente: todo el presente está en el cuerpo, en nuestro cuerpo, en todos los cuerpos. Desde ese lugar digo, no sé si hable de lo que originalmente pensé en desarrollar cuando me invitaron a esta masterclass. Ha pasado mucho tiempo, lo decía al principio, un mes o más, que ya parecen 130 o 150 años, tal vez. Tal vez si me hubiesen invitado hace 10 años a dictar una masterclass, habría planteado otras cosas, otros intereses. Tal vez habría mencionado más de 2 veces la palabra política, más de 2 veces la palabra lucha, más de 2 veces la palabra social. Tal vez me habría preocupado mucho en dejar muy en claro, más de 2 veces, por cierto, que el teatro siempre tiene, comillas, y abro comillas claramente, que el teatro tiene algo que decir. Entendido esto como aquel rol que se le asigna al quehacer escénico o al arte en general, que dice relación con aquello de lo que se muestra, se exhibe o se comparte desde una escena, debe decirme algo, contarme cómo son y deben ser las cosas, espejear la realidad y entregarla en bandeja para que se desate aquello que algunos y algunas creen es el mayor hito de un acontecimiento escénico, la reflexión. Pero me invitan hoy, en que todos nos encontramos en medio de un cambio de paradigma, en donde el cuerpo está tenso, duro y el imaginario se dispersa. Pero también el imaginario se expande
y bulle de pulsiones creativas. Hoy, en donde el presente es pura saturación, es aquí, no en la revisión de lo realizado, o tal vez sí, ya que ese recorrido está instalado en el propio cuerpo, en el mío, pero sí en la práctica que me interesaría hoy navegar encontrando una escena posible, una escena inventada, una escena imaginada, poder llenarme de deseo encontrando la escena del futuro. El futuro es el lugar que estoy mirando hoy, como pulsión creadora y discursiva. Situarse en el futuro. Ya hablaremos de eso un poco más adelante. Siguiente lámina, por favor, Paulo. Cito nuevamente a Marcos Guzmán, cuando él dice que no hay arte si no hay radicalidad. Planteo esta provocadora y aterradora frase del Marco. Digo aterradora porque nos interpela y provocadora porque nos moviliza. ¿Qué es el arte sino puro deseo de movilización propia y colectiva? Recibo esta interpelación con goce y pongo el cuerpo en movimiento, el imaginario en movimiento. Me convocan a compartir esta masterclass para que ponga en circulación algunas miradas sobre el trabajo. Reitero lo dicho al inicio. Siempre todo mi quehacer y construcción de mirada está en el Centro de Investigación Teatro La Peste. Ese es mi lugar radical. Ese es también mi sitio de pulsión deseante. Podré salir, volver a salir las veces que quiera intentando satisfacer deseos otros. Sin embargo, siempre anclaré mi cuerpo en aquel espacio en donde se ha forjado en mí toda pulsión. Por cierto, la pulsión de un deseo radical. Ese ha sido el lugar en donde los deseos se han podido hacer obra. Por ejemplo, lámina Paula. Desear hacer una obra en una cancha de baby fútbol como acto radical, verlo. Siguiente lámina. Desear ver una media agua partiéndose en tres, verlo. Desear como acto radical una obra en el interior de una vitrina de local comercial tradicional. Siguiente. Ese es negro. Desear ver una obra con conscriptos en dictadura. Esa es la obra en la vitrina. Siguiente. Desear hacer una obra con 16 personas en escenas con un texto de Juan Radrigán. Verlo. Siguiente. Desear trabajar con niños y niñas en escena. Poder verlo como acto radical. Siguiente. Desear que llueva en escena. Verlo con la obra Enemigo. Siguiente. Desear hacer una comedia como acto radical, verlo con la obra Bomba. Muchos deseos, muchas vistas. El deseo provoca vida, dice Deleuze, y en Teatro La Peste nos hemos permitido vivir. Con esta invitación me vuelvo a preguntar sobre cómo he dirigido y cómo dirigiré, cómo vuelvo a buscar el deseo, cómo movilizo el deseo y cómo ese deseo provoca movimientos en mi imaginario para también poder seducir a otros y otras. Siguiente lámina, por favor, Paula. Lo dicho, es el deseo lo que va a movilizar la mirada. Vuelvo a poner una definición de la RAE, que me gusta mucho ir a la RAE como definiciones a veces muy pedantes, pero a veces muy certeras, o a veces uno se queda con una, ¿no? Dice que el deseo es un movimiento afectivo hacia algo que se apetece, acción y efecto de desear, objeto de deseo, impulso, excitación venérea, y una que me cautiva y me seduce mucho y en donde me detengo, que el deseo es anhelar con vehemencia, o sea, con violencia, con celeridad, sin freno. Ese es el lugar del deseo que a mí me pulsa. El que quiero decir se puede diluir, porque puede aparecer un razonamiento que lo derribe. Sin embargo, el deseo es irresistible, es animal, es visceral, es irrefrenable, por lo tanto incontrolable. Contaminar el hacer de deseo. Si no hago esa obra, si no puedo ver esa imagen, si no monto ese texto, si no satisfago mi deseo, por lo tanto, no podré estar tranquilo jamás. Me interesa distinguir la idea de el qué quiero decir, que parece que uno siempre quiere decir algo, tiene que decir algo en las obras, o uno ve una obra, una pieza, y exige que esa obra diga algo, pero dejamos de lado el deseo. A mí me interesa cambiar la pulsión, la nomenclatura
en mi trabajo, me interesa cambiar la nomenclatura del qué quiero decir por el qué deseo. El que quiero decir lo puedo responder. Me interesa el vértigo de que a veces el deseo no lo puedo satisfacer. Pero el intento de satisfacerlo es la obra. Entonces, ¿dónde debiera estar el acto radical que nos invita el Guzmán, Marco Guzmán? Tal vez en la ausencia de la temática inmediata. Lo radical entonces estará en situarse en un territorio, un continente que arroje material y no introducirle nada. Invertir los modos para no acondicionar aquella práctica que pretendemos sea viva. No caiga en la guía premeditada de una metodología fija, castradora y repetitiva, una tensión entre procedimientos versus metodología. El traslado del imaginario no es un traslado de conceptos, es la escena la que arroja conceptos. La tensión de la autoría cuando se habla de un estilo definido, un reconocimiento de la práctica. Lo interesante sería, en mi opinión, que se desdibujara lo anterior para edificar caminos otros que provoquen la paralización de la fórmula. Edificar procedimientos que no espejeen lo ya visto, sino que abra campos de acción buscando aquello que no sé cómo va a terminar. Lo temático versus lo emergente de lo que se hace. Situarse en un territorio que produzca material y no que recibe cuestiones preconcebidas. La escena debe estremecerse con voces que nunca nadie imaginó escuchar. La escena se escucha a sí misma y avanza en su propia búsqueda de sentido. Volvemos al no saber. Entrar a la escena sabiendo todo es cortarle las alas al deseo. Tal vez, digo, a mí no me gustan las metodologías, o al menos reproducirlas. Una metodología es castradora, en mi opinión, porque es reproducir un método. Me interesa descubrir, con los equipos los cuales yo trabajo, hacer aparecer procedimientos que respondan al deseo, y no que el deseo responda a un método. Eso es anular la posibilidad de que ese deseo se expanda y mute, se modifique y se convierta en otra cosa que no imaginé. Tal vez, si puede existir algo que la escena contenga desde antes y ofrezca su opacidad y luminosidad para que este insumo pueda aparecer como materia, eso es la imagen irrenunciable. Siguiente lámina. Pongo allí una de las imágenes que yo he tenido como deseo y la que yo consideraba una imagen irrenunciable para mi quehacer en un minuto, en un trabajo, en un procedimiento. Fue la obra Error, una mirada sobre la obra Psicosis 448 de Sarah Kane. En escena, Katy López, trabajo junto a Cristian Riquelme. Siguiente lámina, por favor. Y cuando hablamos de imagen irrenunciable, ponemos esta imagen que es insoslayable, ineludible, en mi opinión, que es la película Fitzcarraldo, de Herzog, director alemán, director fundamental, una película fundamental, con Klaus Kinski en escena, viendo este barco a vapor real por el Amazonas, subiendo por las montañas del Amazonas. Respecto a esta imagen, Herzog, en su libro La conquista de lo inútil, plantea lo siguiente, y con esto quiero dejar en claro, para mí queda súper en claro cómo aparece el deseo, cómo se fija la imagen irrenunciable, y cómo eso se ancla en tu cuerpo y no desaparece. Dice, con la desquiciada furia de un perro que ha hincado los dientes de la pierna de un ciervo ya muerto, y tira al animal caído de tal manera que el cazador abandona todo intento de calmarlo, se apoderó de mí una visión. Fíjese cómo describe él que le aparece la idea o el deseo, según lo que estamos hablando. La imagen de un enorme barco a vapor en una montaña. El barco que, gracias al vapor y por su propia fuerza, remonta serpenteando una pendiente en la jungla y por encima de una naturaleza que aniquila a los quejumbrosos y a los fuertes con igual ferocidad. Suena la voz de Caruso, que acalla todo dolor y todo chillido de los animales de la selva y extingue el canto de los pájaros, mejor dicho, el grito de los pájaros, porque en este paisaje inacabado y abandonado por Dios en un arrebato de ira, los pájaros no cantan, sino que gritan de dolor, y árboles enmarañados se pelean entre sí con sus garras de gigantes, de horizonte a horizonte,
entre las brumas de una creación que no llegó a completarse, jadeantes de niebla y agotados. Los árboles se yerguen en este mundo irreal, en una miseria irreal. Y yo, dice Herzog, como en la estrofa de un poema en una lengua extranjera que no entiendo, estoy allí profundamente asustado. Él describe de esa forma cómo se le apareció esa imagen. La conquista de lo inútil es el diario de esa filmación. Lo más importante es la idea es el deseo, lo hemos dicho. La idea está en el territorio de la racionalidad, del intelecto, de algo que puede empezar y acabar. La invitación entonces es a transformar aquello que denominamos idea en deseo. Tal vez pasa solo para nombrarlo, algo que se acumula porque se llena de ganas de algo. Conservar esa primera imagen que azota el imaginario y que pulsa por ser dicha, oída y vista, esa imagen que es irrenunciable. El traslado de ese deseo hacia una escena posible debe ser inmediato y visceral. Una idea que no se ve, no sirve. Entonces, es tan solo una idea. En cambio, el deseo que no se satisface es muerte y desesperación. La dirección y su despliegue es para mí encontrar operaciones posibles, erráticas o asertivas, para ver la idea. Moverla, tocarla, olerla, morderla, descartarla o fijarla. El ejercicio de lo directorial me permite vertir deseo en cuerpos que construyan esa imagen, que a su vez puede venir en obra, o no. Una imagen que es fundadora, que muta, que contamina, viaja, se va y vuelve, pero nunca desaparece. La imagen irrenunciable es la mirada y el deseo del imaginario. Siguiente lámina. El futuro y la búsqueda de la escena. Vamos llegando a lo que el enunciado nos propone, ¿no? ¿Cuál es la escena del futuro? ¿Cuál es la puesta en escena del futuro? Cito a Alfredo Yar, artista visual también fundamental chileno, ¿no? Él dice, hace pocos días, dice, debemos imperativamente crear nuevos modelos de pensar el mundo. Él hace esta aseveración en el contexto de la pandemia, en el cambio de paradigma que nosotros necesitamos. Y a mí esta frase me interpela, me provoca, me seduce, me conmueve, me fascina. Por último, digo yo, quiero hacerme cargo del enunciado que he planteado para esta masterclass. Levanto una pregunta, ¿cuál es la escena del futuro? Y mi respuesta es inmediata, no lo sé. Lo que sí sé y deseo es que me quiero situar en el futuro para encontrar esa escena, para verla, para moverla, para dimensionarla, para entender en ella lo que imaginé. Sostengo hoy que la escena, el teatro, el arte está convocado a imaginar lo posible y lo imposible. Tal vez podamos decir que esa es la escena del futuro, estar en el territorio de la imaginación de una mirada. Nuestro cuerpo acumula información del pasado, está en el presente que hoy más que nunca es súper presente, es súper agobiante, es súper aplastante, y cómo desde este presente viajamos al futuro a buscar esa escena inventada, soñada. Esa triada, ese recorrido por esa triada, por ese pasado, por el presente abrumador y por el futuro incierto, es, en mi opinión, donde se debiese situar el cuerpo en tanto intención creadora. Entonces, ¿cómo saltamos a ese futuro? Que en mi opinión no es la idea de ficción de platillos voladores. Mi intención es documentar el futuro. Es edificar mundos que representan una fuga, un camino, un deseo por encontrar la escena del futuro, radica en poner el cuerpo en ese futuro, mover el cuerpo en ese futuro. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahora un ejercicio respecto a Fuenteovejuna, una obra escrita en 1600, siglo de oro español. Cómo esa obra aparece en el presente, la vamos a trabajar con científicos, profesores, periodistas, abogados, y desde este presente inventamos un futuro con esas disciplinas, a partir de un texto que es del 1600. Hacemos viajar ese texto. Imaginar, ese es el futuro. Me cuestiono hoy por el solo hecho de testimoniar. Me cuestiono hoy el solo hecho de testimoniar. ¿Qué podemos testimoniar si todo lo estamos viendo, todo lo estamos viviendo, todo lo estamos sufriendo, y del pasado más pasado solo testimoniamos o lo contrastamos con el presente o tal vez lo llevamos al futuro? La urgencia está en construir un mundo otro que salga velozmente de este presente. En esa salida del presente se tensa.
Salirse del presente abrumador para ver dónde llega el cuerpo en el deseo de inventar, de imaginar, de lucubrar, de diseñar, de soñar. Imaginar entonces para mí será la posibilidad de peligrosear el presente. Hoy creo que el teatro no solo debe dar cuenta de, comillas, los pasados, sino que también, y tal vez detenerse en la idea de algo que al decirlo es irreal, pero al mismo tiempo es deseable. Es algo estético incluso. Documentar el futuro es casi imposible. La imaginación, en palabras de Liliana Diegues, es la zona de los deseos, de la representación. Es resistencia también, dice Liliana Diegues. No significa esto de olvidarse del pasado, sobre todo porque puede ser peligroso en un país con escasa memoria. Es desde el pasado viajar al presente y de allí dar el salto al futuro, en donde hoy tenemos esa posibilidad. Siguiente lámina. Imaginar entonces, nos dice la RAE, que es formar en la mente la representación de sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad, o que son o fueron reales pero no están presentes. Me persigue hoy más que nunca la idea de imaginar, digo yo, a propósito del momento en que nos encontramos como país, como mundo, post revuelta social, pleno COVID-19, en el que tenemos la posibilidad cierta de soñar con el mundo que queremos. Me interesa detenerme en la excitante idea de imaginar, soñar y ficcionar juntos y juntas. En medio de un cambio de paradigma como el que vivimos, ya no basta testimoniar, se necesita imaginar. Esa pulsión imaginativa debiera ser ampliada, expansiva, transversal, colectiva y multidisciplinar. Me parece pertinente posibilitar el ingreso al teatro como protagonistas a sectores claves que desde una mirada disciplinar propia puesta en diálogo y o tensión con la performatividad de la escena y el material que ofrece, por ejemplo, un texto escrito en otro tiempo que se hace presente y contingente debido a los cambios de paradigma vividos por el cuerpo, permitirán el levantamiento de un espacio imaginado pensando en el futuro. Vuelvo al ejemplo de Fuente Ovejuna. Una idea de futuro, un ensayo de vida posible, juntar reflexiones para imaginar esos nuevos modelos que propone Yar, al menos comenzar con el deseo. Una proyección de posibilidades pensada en el colectivo, abogados, periodistas, profesores, científicos, etcétera, serán los que estén en escena, en esa escena imaginada en la que yo ficciono. Los dueños de la escena serán ellos, en palabras de José Antonio Sánchez, investigador español, serán ellos los que pongan el cuerpo. Estamos en un momento como país, como mundo, en donde como cuerpos, en donde este último está siendo cada vez más protagonista. A pesar de toda virtualidad y todo despliegue de capas de simulacro, el cuerpo se resiste y resiste. En este sentido, poder desplegar acciones creativas en donde el cuerpo, los cuerpos de todos y todas estén por delante sea urgente y altamente estimulante desde lo histórico. No podemos dejar de sorprendernos con las infinitas posibilidades que los cuerpos poseen como mecanismos de historicidad y su resonancia proyectada hacia un futuro. Durante toda la historia de la humanidad hay gente que siempre ha dispuesto y puesto el cuerpo. Hoy muchos y muchas siguen intentando hacer lo mismo. Para finalizar, por favor, lo último. El hombre de teatro, dice Romeo Castellucci, atrás, doblete un poquito. Eso, gracias. El hombre de teatro, dice Romeo Castellucci, director italiano que ya lo citamos, ya no es autor, o actor o director, el hombre o la mujer de teatro, ¿no? Es un operador, operadora. Por operación hay que comprender el movimiento que hace nacer y proliferar algo inesperado. Lo que expuse acá son retazos acumulados mezclados con pulsiones presentes. No son verdades, son máculas en el cuerpo y deseos para ese futuro que queremos ver en escena que nos llama. Tal vez esta ponencia deja cuestiones no resueltas. Eso me seduce y me moviliza, ya que indica que mi cuerpo quiere seguir intentando saber, entender y conocer. Seguir habitando el no saber para seguir en el hacer. Hay lugares que dejo afuera, al menos en el enunciado, pero siempre han atravesado mi mirada, han contaminado la mirada, el imaginario y la escena. La escena se seguirá contaminando de catástrofe, de los sueños, del cuerpo como territorio político autónomo o como mapa social, en palabras de Diamela Elti, de la huella, el indicio, de la actuación como salto al vacío, del dispositivo escénico, del sistema de relaciones como tejido autopoyético de la puesta en escena. Seguiremos contaminándonos de todo para convocar a esa escena imaginada que ojalá nunca sepamos cuál es. Mientras, seguimos buscando el peligro,
el fascinante peligro de la puesta en escena. Última frase. Y todo lo que digo lo cierro con una frase de Bob Wilson, Rob Wilson, como quieren llamar. Él dice que un director que entiende todo lo que hace puede ser un buen director, pero no será un gran director. Debe quedar algo a la sombra. Uno debe hacer cosas que no sabe. Gracias. Gracias a ti, Danilo. Yo voy a dejar de pasar, compartir pantalla para vernos? Eso, gracias. sí, eso. Y voy a pasar al tiro a dar la palabra y las preguntas, partiendo por Silvio. Silvio, ¿te parece si lo haces tú personalmente? Bueno, virtualmente. Silvio. ¿Aló? ¿Sí, sí? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha bien. Ah, perfecto. Hola, Silvio. ¿Puedo hablar? ¿Cómo te va? Hola, Danilo, gusto de saludar. Hola. Igualmente, muchas gracias por estar. Mira, tú hablaste fundamentalmente de que tu punto de partida, ¿cierto? Es el presente y futuro. Y que, de acuerdo a lo que yo escribí ahí, tu presente estaría como en este lugar que tú dijiste, en el Teatro La Peste, que es un lugar fundamental para tu hacer en relación con tu futuro, digamos. Aunque el futuro sea un poco desconocido, pero de alguna manera no nos podemos quedar solo en el presente. Siempre vamos a tener que ir hacia adelante. Tengo dos preguntas en relación con eso. ¿Qué es lo que pasa con el pasado? Tú hablas de presente y futuro, pero indudablemente que también tenemos un pasado. ¿Qué pasa con la historia de la humanidad, que es pasado? ¿Qué pasa con la historia de nuestras propias personas, que es pasado? Desde ese punto de vista, ¿podemos no considerar el pasado? Quisiera enriquecer más en lo que estoy tratando de decir. Para muchas personas, para muchos escritores, el pasado, presente y futuro son como una unidad, como que se dan todos en un mismo momento. Pues yo, de alguna manera, estoy dejando de ser, estoy siendo, ¿cierto?, en el presente, y estoy comenzando a ser lo que sería el futuro, pasado, presente y futuro, en un mismo momento. Entonces, de ahí la preocupación de que cómo consideras tú y valoras el pasado en relación a que presente y futuro son importantes para ti. Muchas gracias, Silvio. Es súper pertinente lo que tú señalas. Lo mencioné a la pasada, claro, como a veces queda ahí algo que no resuena tanto. A mí me interesa una triada. Me interesa el pasado en el sentido de que el pasado está en el cuerpo. Nosotros somos pasado en la medida que avanzamos. Ya hay un pasado, estoy hablando y ya está un pasado. Tú te refieres, por cierto, al pasado, como yo lo mencioné en la ponencia, ¿no?, al pasado más pasado. Eso también, nosotros también somos ese pasado. Lo que me interesa a mí es ese pasado que ya está en mi propio cuerpo, que ya me condicionó, que ya me construyó, cómo lo vierto al presente, y en ese ejercicio de sincretismo entre ese pasado que soy yo, la escena que es puro presente, puedo ficcionar un futuro. Y los relatos testimoniales, por ejemplo, yo he trabajado testimonialidad, estoy ahora, en este mismo instante, abordando testimonialidad respecto a la unidad popular, pero no me interesa hacer ese trabajo testimonial, no me interesa ir al pasado y quedarme en el pasado. Me interesa ir al pasado, traerlo al presente, y en esa tensión con el presente, porque va a existir tensión, diseñar un futuro, pensar un futuro, imaginar un futuro. Por lo tanto, lo que yo sostengo en esta reflexión es una triada. Yo diría más bien, que lo mencioné por ahí, un recorrido, Silvio, ¿me entiendes? Que es pura acumulación.
Es pura acumulación de historia, es pura acumulación de huella y es pura acumulación de imaginario. Me queda totalmente claro y agradezco tu respuesta. Me preocupaba el hecho de que pudiese entenderse una negación del pasado. No, para. Buen punto, súper buen punto, Silvio. De hecho, somos pasados, digamos. Todo el tiempo. Es un punto sobre el cual edificamos, digamos. Lo que acabo de decir ya es pasado. Claro. Gracias. Gracias a ti. Bruno, tienen muchas preguntas, dice. Hola Danilo, Hola. soy Bruno de la Ciudad de México y quiero agradecerte enormemente, de verdad. He estado acá en la Escuela de Crítica, hemos trabajado un montón, hemos visto muchos creadores de allá Chile y para mí, te confieso, es una de las pláticas más subversivas que he escuchado en este periodo de cuarentena. Subversivas con lo que nos está pasando, es decir, como que todas las pláticas, todos los talleres, clases, creación nos llevan al, ¿cómo se dice?, a la adaptación, pero yo en lo que tú nos compartes escucho una subversión y poder adaptarnos a través de esa necesidad subversiva. Quiero primero decir eso. Me has hecho pensar mucho en San Agustín con la idea, y ahorita con lo que decía Silvio, ¿no? Como el presente en fuga y el presente proyectado y el presente presente. Creo que he pensado mucho en él. Y bueno, tengo muchas, pero creo que la fundamental serán dos. Tú, cuando piensas, haces, es decir, pensar es hacer, pensar una escena es a ti hacerte un mundo, es crearte un mundo, es hacerte unas hipótesis de tus deseos o esperas a que el deseo llegue, es decir, ¿cuál es ese músculo que ejercitas del deseo para poder encontrar esa hipótesis de mundo que quizá no está presente en este momento, ¿no? Y la otra es si en estos momentos estás trabajando con la gente, con tu compañía o en algún momento, ¿cuáles son esos procedimientos que has encontrado? Si bien no hay ninguna metodología en este momento de cómo llevar la escena en una virtualidad, si nos puedes dar algunas conclusiones o algunas hipótesis de los procedimientos que has encontrado como director a partir de este nuevo intercambio de palabras corporales, visuales y ya. Pero tengo muchas más. Gracias, Bruno. Muchas gracias. Saludo a todo a México. Qué añoranza, estuvimos por allá hace como 3 años, más o menos. Es muy bonito el concepto porque lo hemos estado hablando en este último tiempo respecto a mantener ejercitado el músculo de la creación. El músculo del deseo, dijiste tú, ¿no? Yo no creo como en la cosa como en la inspiración, digamos, ¿sí? Uno tiene que también estimular ese deseo cuando hay un atisbo de aquello. En el sentido, David Lynch, en una ponencia bien bonita que tiene, que está como en YouTube, él dice que la idea es como atrapar el pez dorado, ¿no? Que en el fondo le aparece la idea y va a buscar el pez dorado. Va a buscar, porque la idea es una idea, que puede ser una imagen, que puede ser un texto, que puede ser uno que escribe en la servilleta, pero hay que contrastarla, hay que ejercitar esa idea. Por eso yo planteo que la idea es solo idea si no se ve. Siempre a mis alumnos les digo, vean la idea. Sáquenla del cuerpo, sáquenla del intelecto. Si están viendo, están deseando algo, dispónganlo, pónganlo. Si están deseando hacer un ascensor que cae y se incendia, dibújenlo, véanlo. Porque si no queda en el plano de la intelectualidad y no sale del cuerpo. Y en ese sentido, toda pulsión deseante que uno tiene, yo lo que hago al menos es contarlo. Yo soy muy contrario a guardar las ideas, a no contarle a nadie, a no compartir el conocimiento. Si yo tengo una idea, la comento, la cuento, la articulo, se potencia, vuelve a mí, sin duda, vuelve a mí de otro modo. Y esa es una forma de mantener ejercitado el deseo. Porque eso también potencia la vehemencia. Yo tengo algo, necesito contarlo, necesito escribirlo, con esa vehemencia, con esa velocidad. Y desde el punto de vista de los procedimientos que tú señalas, yo he tenido la suerte de poder dirigir
hartas obras en distintos formatos, desde espacios semipúblicos hasta teatro gabinete para un espectador, en vitrinas de locales comerciales, en teatros hiper mega clásicos y convencionales, en grandes teatros, en pequeños teatros, en salas súper hiper independientes. Y todo, en la mayoría del Centro de Investigación Teatro de la Peste, hemos desplegado procedimientos que respondan a las emergencias de ese deseo. Y hemos pasado desde, ahora acabamos de estrenar una acción virtual, Hacha, esto no es teatro, que se transmite vía Zoom, por lo tanto allí en ese ejercicio era todo nuevo, Bruno, todo nuevo. Por lo tanto, yo no te podría señalar 1 o 2 procedimientos que hayan sido eficaces porque debería responderte en relación a cada trabajo. Porque cada trabajo tuvo su propio procedimiento. Y cuando yo decía en la ponencia, ¿no?, que a mí no me interesa que reconozcan este es un trabajo, este es un trabajo de tal persona. Porque ahí uno empieza a repetir, empieza a reproducirse. Entonces nos preocupamos mucho de cambiar el procedimiento, encontrar otros incluso que no sepamos, que no conozcamos, que nos pongan en un lugar peligroso. Eso yo respondería desde el punto de vista de cómo poder desplegar procedimientos que respondan al deseo. El deseo manda. Gracias, Bruno. Espero poder aportar a tu reflexión. Sí, muchas gracias, Danilo. Bacán. Danilo, ¿todavía se puede ver Hacha? Esperemos, pero tuvimos hasta el fin de semana. Debería haberles dicho que la vieran. Mira, Alex, no fue entre tanta cosa, entre la inundación de la casa y todas esas cosas. Pero esperemos tener más funciones, pero el proyecto Escenas Encerradas, este ciclo virtual de Teatro La Peste, comprende una trilogía de trabajos en línea. Partimos con Hacha, una mirada sobre la casa de muñecas de Henrik Ibsen, sobre la última escena. Luego viene una mirada sobre Háblame como la lluvia y déjame escuchar, hermoso texto de Tennessee Williams. Y estamos pensando en una tercera, este trabajo se estrena en agosto, con un apoyo del Goethe también que aparece para consolidar un poquito el trabajo allí, y después una tercera entrega de esta triada. Por ahora no hay más fechas de Hacha, pero si hay, vamos a avisarle a los alumnos de la escuela, por supuesto. Súper. Katy King dice, mil gracias Danilo por la clase, por poner el deseo como eso que mueve e inicia todo. Me recordó una frase de Edmond de David Mamet, cada miedo oculta un deseo. Qué lindo. También, gracias, muchas gracias, hermoso relato, dice Andrés Ulloa. Matías Salinas tiene una pregunta. Me gustaría plantear, más que una pregunta, un planteamiento. Matías. Matías. Hola, sí, perdón. Hola, Matías. Hola, Danilo. Bueno, hola a todos. Ya. Gracias por escucharte, qué rico estas instancias, porque no sé, pues, siempre hay otras instancias que de repente se da dinámicas más dirigidas, menos fluidas, entonces es rico siempre poder compartir. Y bueno, la pregunta va también en torno a esta idea de deseo. Me gustaría saber cómo, desde dónde la planteas y quizás como, no sé si recomendación o algo que aporte. Creo que como al lado del deseo, algo que siempre es muy potente es la idea del afecto. Entonces, no sé, pues igual es como un afecto a nuestra gente, a nuestros territorios, a nuestras luchas, un afecto por la vida, si al final igual estamos o luchando, o si algo se intenta subvertir o tensionar, es porque, bueno, nos están matando, o ciertos discursos, ciertas series tienen menos legitimidad y menos valor para otros que tienen otros poderes que de repente son más legítimos y más hegemónicos, pero no necesariamente los únicos poderes ni los mejores poderes. Entonces, eso, como desde dónde agarra el concepto de deseo y si el afecto sientes que está presente también en esa manera de pensarlo.
Gracias, Matías. Mira, cuando yo hablo de deseo, es básicamente como como un ejercicio, porque finalmente lo que yo estoy diciendo es tratar de reemplazarlo por el que quiero decir, ¿no? Que es como algo, es como un lastre. Uno siempre tiene que decir algo. En el teatro tiene que decirnos. Digo yo que cuando yo empecé a dirigir, me preocupaba mucho de eso. El teatro político, todas esas cosas, lo social. Por lo tanto, es como un ejercicio de tratar de poner por delante algo que el deseo va a hacer aparecer otra cosa. Lo que se tenga que decir va a ser inherente al deseo, porque el deseo es tan vehemente que va a aparecer algo. Desde ahí nace esa pulsión, como un ejercicio personal. Y por cierto, hay lecturas y cosas que uno ve que lo nutren. Para mí alguien que fascinantemente articula su deseo y lo hace obra, y para mí uno de los, yo diría, unos 3 referentes fundamentales vuelvo a ella siempre, es Diamela Elty. La Diamela Elty, escritora chilena, premio nacional, teórica, académica, cómo desata su deseo y lo transforma en obra, para mí es muy conmovedor. Y eso es un gran referente para mí. Que ella escribe de una forma vehemente. También recuerdo una frase de Juan Rodrigán. Él decía, hay que escribir, como decía a su alumno, hay que escribir como si te fueran a matar mañana. Finalmente son puras ficciones, es pura construcción, son puras construcciones, pero me gusta asumir esas construcciones. Me gusta la exageración. Me gusta pensar que voy a salir de aquí y voy a morir. No te mueras, Danilo. Po. No, por eso es pura ficción, pero es bonita esa pulsión, ¿cachai? Hay más preguntas. Cris, Rubén y María Eugenia están en la lista. Y también voy a hacer unas que las mandaron por el chat. Cris. También en escena levanto la manito, así que te voy a decir. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Yo quisiera preguntarte desde este escenario del deseo, del impulso, ¿cómo sería la crítica del futuro? ¿O desde dónde debiese situarse la crítica del futuro? ¿Cómo transformar ese deseo en crítica? Imaginar la crítica. Sí, es bonito. Claro, yo creo que es que lo que me pasa a mí, por eso hago esta reflexión y agradezco a la juguera haberme provocado esta reflexión, que la venía también hablando y la pude escribir. La converso uno con mi compañera de vida, la Katy, mis compañeros de trabajo. Creo que lo revolucionario hoy día, cuando hablamos en tiempos de revoluciones, creo que lo revolucionario hoy día es imaginar. Uno de los aspectos revolucionarios, no digo que sea el único, ¿no? Por lo menos para mí, lo que me moviliza. En un tiempo de cambio de paradigma, en un punto de inflexión, en donde estamos soñando nuevas formas de poder convivir a propósito de una nueva constitución, a propósito de poder retomar las formas de convivencia del amor. Se nos aparece la pandemia y nos pone otro cambio de paradigma. Entonces, el imaginar, creo yo que tensa todo el presente, porque si uno imagina, ya no está en el presente. En el solo acto de imaginar, saliste del presente y empezaste a tensarlo. Y desde ese punto de vista, creo que es interesante como ejercicio incluso estético, imaginar una crítica. Primero habría que imaginar la obra, ¿no? Ficcionar esa crítica que yo siempre quisiera escribir. Yo creo que es pura voluntad subversiva, alguien lo dijo,
poder situarse en un territorio que no existe. Entonces, claro, si hoy la crítica, lo dije en la entrevista que me hacen en La Juguera, ¿no? Debiese ser, y hay muchos espacios que así lo hacen, un espacio en donde establece una observación de la obra, en donde aporta una reflexión, en donde le entregue espesura reflexiva y espesura teórica y expansiva a la obra. Si eso es la crítica, ¿cómo esa dimensión la podemos expandir hacia una ficción inexistente? Es puro deseo. Voy a hacer una crítica inventada a partir de una obra que yo quiera ver, pero que no existe. Deseo. Eso. Rubén. Bacán, gracias. Gracias a ti. Hola Danilo, buenas tardes, Hola. noches. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, sí, acá estamos. Bueno, ya, ¿escuchas? Sí, sí, perfecto. Mi nombre es Rubén Gil. Yo soy de Buenos Aires, hace 30 años que estoy en Chile. Y la mirada tuya me hace acordar mucho, y de ahí me surge la pregunta, a una época donde yo tuve mucha interacción dentro del teatro. No soy actor, no soy director solamente, fui parte del equipo experimental del Teatro General San Martín en Buenos Aires en los años 70-80. En todo este planteo que tú nos presentas esta noche, yo hace un montón de tiempo que no lo escuchaba y nunca lo había escuchado en Chile, donde en la época que yo te digo 70, los 80, el teatro y la dramaturgia estaba muy influenciado por los temas filosóficos, psicológicos y psicoanalíticos, ¿no? Y había toda una construcción y toda una formación de la escena teatral que tenían que ver con este discurso y con estas ideas y con esta innovación. Hay muchas cosas de las que tú decías que a mí me empezaron a resonar, ¿no? Imaginario, deseo, espacio de la mirada, la función del espacio, cuerpo, etcétera, etcétera. Y la pregunta que me surge a mí en este momento es ¿qué pasó en Chile en aquella época 70 y 80? Sabemos en qué pasaba en este país, pero lo que a mí me genera la duda es si subterráneo discurso en el teatro donde se toman en cuenta estos discursos psicológicos, filosóficos y psicoanalíticos. Yo te voy a hablar, Rubén, muchas gracias por tu pregunta. Lo que yo pienso, no sé si puedes responder por el teatro, digamos, ¿sí? Por el teatro, por el país, creo que es bien enorme tu pregunta para aquello, pero sí no significa que lo que tú mencionas como el vínculo con la filosofía, con la psicología, sobre todo con la filosofía, en mi opinión no se ha desvanecido. Se matiza, se expande, se aborda de distintos lugares. Hay, no sé, la Manuela Infante, la directora chilena, sus obras es puro pensamiento filosófico. Es puro pensamiento lo que hace Manuela. Y también, claro, tú tienes por otro lado tal vez despliegue filosófico en otro sentido, no sé, lo que hace la Pati Artés con teatro público, pero hay cuando pensamos en filosofía, estamos pensando en pensar el hacer y cómo ese pensamiento se complejiza en el propio hacer. Por lo tanto, yo sí creo que está inscrito en la práctica de muchas propuestas. Sí creo que lo que tú señalas como lo psicológico es algo que en lo personal es algo que no lo deseo, ¿me entiendes? No me pulsa transitar por aquello que es el espacio de la psicología. Creo que
Es bonito la gente que lo trabaja así. Es bonito la gente que trabaja desde ese lugar. No sé, por ejemplo, acá en Valparaíso, el André Ulloa, que creo que está por acá, que es un compañero de trabajo actor, él trabaja precisamente esa sutileza en la actuación transitada, que va acumulando procesos de pensamiento, que tiene un respiro particular, que responde a un acontecimiento psicológico, si ustedes quieren, una situación donde predomina por sobre todas las cosas la situación determina todo proceso de pensamiento. Muy bonito, pero tal vez tiene que ver con que yo soy tremendamente ansioso, obsesivo y lleno de TOC, es que no, creo que me salto a la psicología y pienso de inmediato en forma. Y a esa forma intento darle espesura, complejizar, moverlo, eso. Admiro a la gente que tiene esa paciencia. Muchas gracias. Gracias a ti. Oye, Dominic Fuentes te pregunta, ya le voy a dar la palabra también a María Eugenia y en escena que preguntó, que pidió la palabra, pregunta, aparte de dice muy buena sesión, así con mayúsculas y signos de exclamación, ¿puedes compartir un momento truncado, cómo es el avance frente a los tropiezos y cómo se convive con el deseo que se complica? Es puro aprendizaje. Es como lo decía, porque cuando uno, quiero entender la pregunta en el sentido de que es cuando el deseo no se satisface, ¿no? Si es así. Hola, Danilo. Hola, ay, las voces que aparecen de repente. Sí. No sé qué entrar. Hola. Tú no soy yo. Hola. Ah, no era Hola, Dominic. Era Coloro, ¿cómo está usted? Coloro. Tan intempestivo, Coloro. Usurpé. Dale. ¿Usted quería hacer una pregunta? Sí, mira, no, con razón a esa benzina que tienes tú, a esa chispa que te hace detonarte, que es el deseo. Te quería consultar cómo va con respecto a un proceso que se haya truncado, que ese deseo no ha logrado llegar al lugar, no ha llegado a lograr lograr consolidarse. Y desde allí, si puedes compartir cómo es vivir con eso y cómo puede lograr llevarlo a cabo o quizá olvidarlo, que puede ser un momento complejo. Eso. Y muy buena sesión. Gracias, Coloro. Un abrazo a la familia. El deseo si no se satisface el deseo, es que la obra no se hizo. Y he tenido la posibilidad de hacer todas las obras que he pensado, que he deseado. Por suerte. Por tenacidad también, por porfía, por obsesión y por amor. Porque trabajo en un grupo muy amoroso. Que a propósito de lo que decía Matías, ¿no? Y el tema del afecto. El deseo como pulsión dialoga con el espacio amoroso. No puede sino dialogar con eso. Y yo diría, Coloro, que cuando tú señalas que es un proceso truncado, un proceso que no se logra hacer, la única posibilidad de yo decir que el proceso fue truncado es no haberlo hecho. Independiente, porque otra cosa es que después el ejercicio de búsqueda de obras, si tú quieres, no haya sido lo que tú imaginaste, pero la obra nunca es tuya, sino que es de más gente. Por lo tanto, ese deseo que fue particular se masificó en otros cuerpos, por lo tanto tu deseo mutó, y mutó bellamente, ¿cachai? Y volvemos al saber y no saber. Si el trabajo en algún espacio de tu sistema nervioso no te dejó, comillas, no sé si decir esta palabra, la voy a decir para graficar la respuesta, Coloro, no te dejó conforme,
Bueno, habitas el no saber y vas por la otra obra, vas por la otra escena, imaginas la siguiente. No quiero, ojalá no quiero nunca quedar conforme con una obra que haga. Gracias, Danilo, y Bacán. siga adelante, compañero. Vale, gracias a ti siempre por el apoyo. María Eugenia, y después en escena, y luego José. Pronto vamos a ir cerrando. María Eugenia. Ya, acabo de abrir. Danilo, buenas tardes. Hola María Eugenia, un gusto. Igualmente. Sí, Ahí te realmente, gratamente sorprendida, oye. No pensé que había tan buenos elementos aquí por allá por la matriz. Muchas gracias. Y también me gustó mucho el enfoque, lo que usas tú, la tríada. La tríada. Que no le sabemos sacar partido las personas. Yo no soy experta en cosas de teatro ni nada. He aprendido mucho con el vocabulario que manejan ustedes, que es tan diferente a lo que uno usa. Esta famosa tríada, que fue tan mal enseñada al vulgo, a todos nosotros, como Padre, Hijo y Espíritu Santo nomás. Pero eso es una ley universal, cósmica, positivo, negativo, y si no se concretan esos dos en un neutro, no hay obra, no existe. Esta idea, ese deseo, no se puede concretar. No se puede concretar y no existe. Y es una frustración, ¿no es cierto?, que puede ser de cualquier nivel. Lo otro me gustó es el que mostraste la obra, la escena esa de Werner Herzog, de la película Aguirre, la ira de Dios. ¿Te acuerdas de esa película, Aguirre, la ira? Sí, por supuesto, otra película, claro, sí. También va él los hace llevar un barco a través de la selva a un lugar imposible. Entonces, a mí me impresionó, la vi hace muchos años, pero eso implica, me demostró un poco cómo tú desarrollas tu oficio, tu profesión, con esa rigurosidad y con esos desafíos atroces para lograr llegar a concretar, ¿no es cierto? Bueno, ese deseo y ese anhelo que tú tienes para desarrollar tu trabajo, ¿qué es lo que te va alimentando, Danilo, Patricio? ¿Qué es lo que te va alimentando para lograr concretar una obra y que le llegue a los otros? A mí me comentaron esta ponencia de hoy día como que íbamos a hablar un poco de lo que pasó en la Unidad Popular, o sea, un pasado, un presente y un presente futuro, que dices tú, lo analizaste muy bien. Entonces, ¿cómo te vas alimentando tú? Porque yo muchas veces me veo a mí misma, a mí no me gusta estar mucho en grupos, porque voy recibiendo todo como un dínamo, y de repente, ¡pah!, exploto. Me recargo demasiado. Entonces prefiero más estar en retiro. ¿Cómo te alimentas tú? Vas, como dicen los gringos, analizando el call of the time, o sea, vas observando cómo se van moviendo las energías en el mundo para retroalimentarte y poder desarrollar una obra que sea de beneficio para un cambio de un presente futuro, que es lo que estamos viviendo ahora. Se habla mucho tú mencionaste la palabra revolución, pero yo pondría re-evolución, porque la gente tiene pensado la revolución como salir a los balazos. No, lo que necesitamos en este momento es sacarnos como hacían los mapuches cuando le tiraban los negros para que se asustaran, con coronta les querían sacar el color. ¿Conocen esa anécdota? Entonces, ¿cómo nos descolonizamos? ¿Cómo ampliamos con todo el bagaje que traemos, porque está en el cuerpo, el pasado, el presente pasado? ¿Cómo lo transformamos para que el presente futuro sea diferente? O sea, ¿cómo cambiamos el sistema en buen criollo así? Y tú lo que aportas, yo te veo como un nuevo Sibequín. ¡Guau! De los tiempos de ahora. ¿Es piropo? ¿Es piropo? ¡Oh, manso piropo! ¿Qué tal? Yo te conozco recién. Yo te conozco recién, no tenía idea de la existencia de tu vida y nunca había participado así con un grupo de gente tan volada como son esos mexicanos y todo, y el otro que viene de no sé a dónde y todo, pero me ha enriquecido y me ha ayudado a ver una realidad distinta, y que pucha, qué difícil es lograr
aunar criterios para el presente futuro, hacerlo diferente y no quedarnos anclados en un pasado. Sí. Bueno, ¿Fue muy mira, loco lo que te pregunté? no, está muy bonita tu reflexión y agradezco mucho y es muy inspirador lo que tú hablas. Yo lo digo siempre, lo dije al iniciar la ponencia, mi principal referente en donde me muevo es la compañía en la que trabajo, son mis compañeras de trabajo. Ese es el principal material amoroso por el que yo me contamino. Tú usas la palabra contaminación con un sentido positivo, ¿eh? Sí, claro, sí. Sí. Y lo otro es que algo también que te lo da un poco la pega, que es como nuestra pega, nuestro oficio, el mundo de las artes, pero también de las artes escénicas, es como bien compuchento. Uno tiene que estar atento. Por eso yo entiendo la dirección, a propósito de esta reflexión que compartí, en la dirección como el lugar en donde hay que mirar. Trato de mirar lo que más pueda. Tengo 4 ojos, entonces tengo la posibilidad de mirar mucho más. Y trato de mirar todo lo que pueda, todo lo que sea, y alimentar los deseos. Hay un deseo que a ratos está ahí pulsando y uno escucha algo, ve algo, vive algo con el propio cuerpo, que el deseo se gatilla y aparece alguna imagen. Pero si yo diría cómo mantengo activo mi trabajo con Teatro La Peste, es fundamentalmente el trabajo en ese grupo, que es un sostén mayúsculo, y estar mirando. No es un concepto muy académico, pero creo que es muy sensato. Que uno, es bien pedestre lo que voy a decir, uno no mira. No mira, de verdad. Danilo, lo que yo veo en ti, por eso me evocó lo de Alejandro Sivekin en su época, pero tú, extrapolado ahora, ¿cómo tú puedes desarrollar una tremenda labor, hombre? Mira, que es necesaria, porque yo ya no quiero más esta locura que estamos viviendo. Mira, en el sentido de que, como tú observas tanto, te observas a ti mismo, conoces a un pensador que se llamó Gurdjieff. Sí. Ya. Cáchate las obras que hacía el loco. ¿No es cierto? Sí, claro. Hoy que falta de respeto decir así. Porque era, y tenía una rigurosidad y una cosa que a mí me conmueve porque yo no soy capaz. Yo no podría, soy como, no sé, como un bichito. Pero el ser humano puede llegar a eso. ¿Viste la obra Encuentro con hombres notables? Encuentro con hombres notables. Sé cuál, no la he visto. Ya, bueno. Eso es, él habla mucho de observarse a sí mismo. ¿Cómo reacciono yo? Yo me tendría que en este momento estar observando a mí mismo cómo me interrelaciono con esto telemático, con esto, contigo y con eso, que es muy difícil para alguna mujer de la generación mía. Entonces, eso es lo que yo tengo que observar, cómo voy yo reaccionando, porque eso me permite un cambio, y un deseo y un anhelo a permanecer y proyectar. Que eso sería la vida, no la muerte como estamos viviendo ahora. Estamos caminando como una cosa así rara. Eso más o menos, ya no me vuelo más. Pero me gracias conmoví. por tu reflexión, gracias María Eugenia, gracias. Un gusto. Muy bueno. En escena, ¿quién es? ¿Cuál es su nombre? Es Jaime Rosales. Ah, hola, es que entraste con ese... Sí, entré con el nombre de mi página. De tu página, sí. Sí. Bueno, mi pregunta, también desde México, Danilo. La pregunta es, me gustaría regresar al terreno de la crítica y plantear esto. En un mundo en el que el arte se ha vuelto más conceptual, el criterio estético pareciera ser menos relevante y por lo tanto se requiere que el crítico ya no
sea quien decida o guíe al público en función de los cánones artísticos o de las poéticas teatrales, sino que él estaría adoptando más la postura de alguien que explique al espectador y que lo acerque a desentrañar ese conceptualismo que priva en la escena. Esto no estaría llevando a la crítica al terreno más bien de la divulgación. Esa sería la pregunta. Yo creo que la crítica no tiene que explicar la obra. Parece que estamos de acuerdo en eso. Yo creo que tal vez, claro, la crítica debiera ser una expansión reflexiva de la obra. Creo yo también que el propio artista, los propios artistas, una vez escuché por ahí que cuando tú tienes que explicar la obra, tu obra es mala. Es bien radical. Entonces, como que creo yo que la complejidad que puede ofrecer la crítica es precisamente no escribir sobre lo que uno vio. Porque lo vi. Entonces, es pensar y expandir, desarrollar lo que vi, pero no contarme lo que vi. Y en ese sentido, si la crítica se introduce en lugares vinculados a episodios estéticos, a formas, a contrastar distintas miradas en ese sentido, bienvenido sea. No me interesa a mí la crítica como un ejercicio descriptivo, para nada. Porque es también en lo personal el teatro que no me interesa, de ese lugar, como espectador, digo, como espectador. Eso. Muchas gracias. José, tú tenías una pregunta. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo estamos? Hola, José. ¿Cómo estás? Muy bien, mi hijo. Oye, todas las escuchándote, que nombraste a Hacha, que lamentablemente no tuve el tiempo por diferentes situaciones de poderla ver, pero ya la veré en alguna forma. Pero he tenido muy excelente comentario. De más decirte todos los trabajos que he visto. Pero ante esta situación, de esta nueva forma de hacer teatro, que tú bien dices no es teatro, y yo también estoy muy de acuerdo contigo, pero es una nueva tendencia. ¿Qué piensas tú de esta nueva tendencia de hacer teatro? Porque esto está para quedarse definitivamente, porque si nos proyectamos, las salas, no creo que vamos a volver al tiempo pasado con un aforo, por mucho tiempo, un aforo completo. O sea, yo pienso que las salas van a abrirse quizás en, no sé, 6, 8 meses más, pero con un cuarto del aforo. Y mucho va a ser por vía este sistema, vía Zoom o estas nuevas plataformas. ¿Qué piensas de esa forma? Yo creo que, bueno, hay gente que está pensando, lo conversaba el otro día con unos amigos, hay salas que están pensando en abrir el segundo semestre del 2021. Es un momento, yo en la compañía lo tomamos como un momento creativo. No queremos abordar esto desde el lugar de es lo que hay, para nada. Para nada nos queremos situar en el territorio de la conformidad, como en el territorio conformista de como tenemos esto, hagamos esta otro. No, es poder precisamente subvertir lo que entrega el contexto y transformarlo en obra, en deseo. No subyugarnos, sino que doblegar esto y transformarlo en dimensión creativa, como lo conversábamos con Sandra en la entrevista. Sí, es mucho rato el que va a quedar acá, esta plataforma. Por lo tanto, como es mucho rato, hay que depositar el cuerpo allí para poder trabajar con nuestro imaginario. Nuestra pega es imaginar. Entonces, aparece un insumo para hacerlo. Y ojo,
esto no va a reemplazar el teatro. Eso es muy importante señalarlo. Porque el teatro va a volver como lo conocemos, porque es demasiado inmenso y es demasiado potente, va a volver con algunas características distintas, pero va a volver. Pero el momento, el momento está ofreciendo, yo lo quiero tomar así, porque no quiero dejarme aplastar. Nos está ofreciendo un material creativo, en donde, por lo menos nuestra experiencia con Hacha, esa dimensión creativa se ha podido desplegar porque hemos aprendido infinitas cuestiones que si no hubiese sido por este contexto jamás hubiésemos vivenciado. Y la experiencia desde lo actoral, desde la puesta en escena, ha sido muy interesante. Ojo, y quiero ser enfático y reiterativo y majadero, esto no va a reemplazar al teatro, pero sí va a quedar como un insumo para poder profundizarlo. ¿Por qué lo voy a desconocer? Y lo interesante es también no ocupar esta plataforma como es tan cotidiano ya estas plataformas de cómo poder transformarlo en otra cosa, que no sea un ejercicio de cotidianidad Zoom. Crear un mundo, otro, a partir de la plataforma que está allí. Y por otro lado, hablé de la dimensión creativa, y por otro lado hay una dimensión laboral. Lo que nosotros hicimos con Hacha y Proyecto Escena Encerrada, que se prolonga en una trilogía, es también un ejercicio laboral. Y si tú equilibras esas dos cuestiones, aparece un ejercicio del oficio. Y volvemos a la pregunta de, no me acuerdo quién la hacía, ¿no? A ejercitar el músculo de la creación. Si no, también lo dijo en la entrevista, leo en la entrevista, ¿no? Es como, la creación nos está salvando la vida. Gracias, Danilo. A ti, José. Ya como para ir cerrando, quería contarles que Teatro La Peste, que el Centro de Investigación Teatro La Peste tiene abierta una convocatoria nacional e internacional para quienes quieran formar parte del proceso creativo de la nueva obra de la compañía, que es 4S. Esa información también está disponible en la Juguera Magazine junto con la entrevista que ha citado Danilo. No sé si tú quieres agregar algo con respecto a esta convocatoria, ya que igual aprovechar el espacio. Sí, un proyecto bien bonito, es una coproducción entre GAM, Parque Cultural de Valparaíso, y Centro de Investigación Teatro La Peste, a propósito de nuestros 20 años. Es un ejercicio que responde a los 50 años de la Unidad Popular, que se cumple en este 4 de septiembre, pero es ir en búsqueda de testimonios, pero tensarlos con el presente más presente, es decir, poner en escena personas mayores de 65 años que hayan vivido, visto, documentado ese momento de nuestra historia chilena, y puesto en relación, tensión y diálogo, o diálogo con adolescentes entre 14 y 17 años. Ese es el ejercicio de tensión histórica del pasado, llego al presente y cómo ficcionamos el futuro con esta tensión de documento. Para eso hemos desplegado varias acciones investigativas, nanoseminarios, y ahora estamos en la convocatoria, abriendo este espacio para que gente de todo el mundo pueda ser partícipe o colaborador o colaboradora de este proceso que va a entrar en la fase creativa en un tiempo más. Hay un equipo multidisciplinario trabajando, está toda la información en la Juguera, ahí la Ale comparte el link, y además está en nuestras redes, @teatrolapeste, Centro de Investigación Teatro La Peste en Facebook, @Teatro La Peste en Instagram, Twitter, @Teatro La Peste. Súper. Qué bueno, Danilo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias al grupo por seguir sumándose a esta ya es la segunda masterclass de teatro, y con esto cerramos el ciclo del curso de crítica teatral. Bruno, no te angusties. Una cara ya de depresión tenía. Pero muchos de ustedes están participando también en el de crítica literaria y nos vamos a seguir viendo. Pero buenísimo esta instancia, este momento, y la energía también con que te tomas el poder dar una masterclass. Y qué bueno poder ir
cómo va cambiando todo, porque está cambiando todo a cada rato, todos los días más que nunca, y que bacán verlo expresado en la ponencia, en la charla, en lo que ahora nos manifestaste. Muchas gracias. Gracias a ustedes, sí, es muy bonito, es aterrador, pero muy bonito pensar o hacer todo en medio de un cambio de paradigma. Es abrumador, es raro, es loco, pero muy seductor. Estamos en medio de un cambio de todo. Y debiésemos contaminarnos de aquello. Al menos detenernos y mirar. Gracias por la invitación, Ale. Paula, muchas gracias. A todas por estar ahí. Fue muy bonito. Gracias a ti, muy inspirador, muy inspirador. Estamos viendo cambios de paradigmas. Oye, quedó pendiente la fiesta. Bueno, Rubén se salió porque tenía que hacer algo, pero se quedó pendiente esa fiesta. Y no sé, Matías, si el grupo de WhatsApp se creó. Sí, eso, se creó el grupo de WhatsApp. Súmense si no les da vergüenza. Hablamos tontera, nos mandamos stickers y también mandamos obras y cosas importantes. Y datos. Datos. Ya. Les dejo mi número igual. Sí, ahí puedes anotarlo. Sí, es importante el cierre de ciclo y este es un ciclo que se cierra y está bueno que nos comuniquemos por esas vías. Así que gracias, Matías, por armar el grupo. La fiesta. La fiesta virtual. Bueno, hagamos la fiesta, pues, de disfraces, quería Rubén. Chiquillos, chiquillas, que estén muy bien. Gracias por este espacio, por este encuentro de todas las semanas. Gracias, Danilo, gracias. Gracias. Ahí les dejé mi Instagram para que puedan seguirme también. Gracias. Bien, buenas noches. Muchas gracias. Que tengan mucha salud. Gracias. Gracias, igualmente. Interesante.